En este video veremos los criterios de aceptación de R y R de atributos y gráficas ejemplo. Entonces, para que sea completamente aceptable, debe de ser mayor al 90%. Marginalmente aceptable, ¿no? Le puede mejorar, pero bueno, puede ser aceptable, es que quede entre el 80 y el 90%. Cuando definitivamente no es aceptable, entonces es cuando está por debajo del 80%. Ese sería el criterio principal para un estudio de R y R de atributos. Voy a ubicar el cuarto índice, que es el acuerdo global, y lo voy a comparar contra estos números, de 90, 80, más de 80 o menos de 80. Y aquí vienen dos datos adicionales bien importantes. El porcentaje de pérdida y el porcentaje de falsa alarma. El error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Sí? Por si no recuerdan cuál era el error tipo 1, me voy a regresar para acá. El error tipo 1. El error tipo 1 es el riesgo del consumidor, que es una pieza mala declarada como buena, mientras que el error tipo 2 sería el riesgo del productor, una pieza buena declarada como mala. Entonces, ¿cuál es más peligroso de estos dos? ¿El tipo 1 o el tipo 2? ¿Ustedes cuál dicen? La mala que es declarada como buena. Así es, ¿no? Porque estoy poniendo en riesgo el que al cliente le llegue algo de forma incorrecta, ¿vale? Entonces, yo tengo que cuidar ese índice, por lo tanto, le voy a dar un porcentaje menor, ¿verdad?, de riesgo para esta situación. Entonces, 2% como máximo para ese tipo de circunstancia, 5 es marginal y más de 5 ya no es aceptable. A lo mejor pueda tener una marginalidad en la efectividad y a lo mejor está entre el 80 y el 90, pero si me paso del 5% en este riesgo tipo 1, no lo podría aceptar. Y para el T tipo 2, podría ya estirarlo hasta el 10%, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahorita, pues vamos a desarrollar un estudio. Aquí ya tengo algunos datos para hacer y al igual que en el DR y R de variables, posteriormente les pasaré otros datos para que ustedes desarrollen el estudio también de cero y hagamos interpretaciones. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar primero cómo se ve un resultado y después voy a hacer un estudio y posteriormente la parte de los datos. Un estudio gráfico de R y R en Minitab se va a ver como este. Seguramente ustedes ya han hecho este tipo de estudios. En este caso tengo a tres evaluadores, que es Liliana, que es César y que es José. Estos tres evaluadores hicieron su R y R y se obtuvo esta información. El punto central, el circulito, es realmente el porcentaje que alcanzaron. En el caso de Liliana, alcanzó un poco más del 85%, en el caso de César casi el 70% y en el caso de José casi el 80%. Ahí estamos haciendo la evaluación y comparación de repetibilidad y reproducibilidad solita. No estoy involucrando todavía al máster. En la gráfica continua, que está pegadito, ahora sí involucro al máster y vean cómo los tres bajan su efectividad. Liliana, que estaba en más del 85, ahora baja a alrededor del 75, 76%. César, que andaba alrededor del 70, baja a menos del 60. Y José, que andaba alrededor de los 80, baja a menos del 70. Entonces, en este caso, pues yo estoy viendo que a lo mejor su efectividad entre ellos no anda tan mal, pero cuando la comparamos contra el máster, pues ahí sí tenemos detalles, ¿verdad? No están aceptando o rechazando igual que el máster. Al igual que el otro estudio de variables, también tenemos datos numéricos. Y estos datos numéricos nos proporcionan de entrada la misma información que
la gráfica, nada más que en formato de número, pero exactamente lo mismo. Ahí puedo ver que me incluyen lo que es el intervalo de confianza. Ahí dice 95% CI. Eso significa intervalo de confianza al 95%. Y eso no es otra cosa que los bigotes o whiskers que tienen mi gráfica, estos que están aquí. Estos que están aquí son esos niveles de confianza. Eso significa que Liliana obtuvo el 86% aproximadamente, pero en su mejor momento podría superar el 90% y en su peor día podría bajar a menos del 70%. Eso podríamos darle significado a los intervalos de confianza. Entonces el caso de César es más grave porque en su peor día, vean hasta dónde puede bajar, al 50%, o sea, casi se va a echar un volado para aceptar o rechazar las piezas. Entonces César requiere definitivamente atención inmediata porque cuando lo comparas contra el estándar, en su peor día se puede ir a menos del 40% y podría estar aceptando piezas malas o rechazando piezas buenas en su mayoría. Y eso pues ya se vuelve peligroso, ¿no? Entonces, es información muy valiosa que nos está dando el estudio. Eso es lo que corresponde a los intervalos de confianza. Más abajito, el estudio nos da las mezclas que se pueden dar entre los mismos operadores. Aceptar cuando debió haber rechazado, rechazar cuando debió haber aceptado, ¿sí? O el aceptar y rechazar combinado, ¿no? Es lo que dice Mixed, ¿no? La mezcla. Eso es, si yo veo que mi estudio fue rechazado, pues yo me tengo que regresar a esta parte para revisar en dónde está el mayor problema. Y en este caso, por ejemplo, tenemos mayor problema con César, porque César tiene 9 mezclas. Es decir, él mismo no repite. Cuando hablamos de mezclas, hablamos de problemas de repetibilidad, porque él cuando dice acepta, en la siguiente que se lo das rechaza, o al revés. Entonces, cuando yo tengo problemas en la columna de mix, es problema de congruencia consigo mismo, problemas de repetibilidad. Y ese es el más difícil de corregir, porque también tiene mucho que ver de cómo es la persona. A lo mejor es una persona que se siente presionada, es muy ansiosa, entonces si la estás presionando en ese momento para que se apure, empieza a liberar todo, o al revés, empieza a rechazar todo. Y si se lo presentas en otro momento en que no esté tan presionado, en que está más calmado, lo ve de otra manera. Entonces, esos son los más difíciles de trabajar con la gente para que no genere mezclas de aceptar o rechazar. Y la información final que trae nuestro reporte de Minitab para el RIR de atributos es el acuerdo entre los evaluadores y finalmente el acuerdo contra el estándar. En este ejercicio, en donde se checaron 29 piezas, solo en 10 todos acordaron lo mismo, por lo que se logró el 34.48%. Y ese mismo porcentaje coincidieron contra el máster, por lo que el acuerdo global fue únicamente del 34%, lo cual, como pueden ver, pues no se acerca ni tantito al 90%, ni siquiera al 80%. En este estudio, pues se tiene que trabajar fuertemente con la gente y en especial se tiene que trabajar fuertemente con César, que es quien definitivamente tiene la mayor contribución de margen de error para este estudio. ¿Ok?